sus hogares, vehículos y trabajo, con la experiencia que nos da más de 7 décadas comunicando y cubriendo la mayor parte de la Patagonia, en la ciudad, el campo y el mar. Polar Comunicaciones, información oportuna y confiable. Es ciudad, donde quiera que vayas, se escuchará Radio Polar, tu Polar. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. Bien, amigos, bienvenidos a Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Les saludamos muy cordialmente con este equipo de trabajo que tenemos nosotros aquí. Cristian García. Cristian, ¿cómo te va? Hola, muy bien, mucho gusto. Alfredo. Hola, Manolo, Manuel. Manolo para los amigos. Manolo, amigos. Gusto saludarte y bueno, aquí estamos otra vez en esta nueva edición del programa. Qué bien. A ver, contarles amigos distinguidos que y en general a nuestra audiencia, de que esta semana hemos estado un poco recopilando información de todo, de los entrevistados de las entrevistas que se han generado aquí en este propio medio, en Radio Polar, y de alguna manera también nosotros en este último programa del año, ¿cierto?, quisiéramos hacer una reflexión final, quisiéramos cerrar un poco con la información que ha circulado en estas últimas semanas, y señalar quizás que como reflexión inicial, ¿cierto?, podríamos cerrar el año a lo mejor hablando de todo el 2019, ¿cierto?, pero como reflexión final, existe otro Chile a partir del 18 de octubre. Se produce un punto de inflexión ahí que es importante. Ya partimos hablando en nuestro programa, en el primer programa que hicimos, de estos 3 escenarios: constitución, ¿cierto?, orden público, agenda social, que en el fondo es agenda política. Pero busquemos un colorario, ¿se fijan? Hagamos un breve resumen. Les cedo la palabra. Sí, yo creo que inclusive uno puede ser más extenso en el análisis. Evidentemente que el programa no va para tanto por el tiempo, claro, pero en realidad también estamos llegando al fin de la década. Entonces, no solamente el fin del 2019, sino también el fin de una década, y de una década donde además el escenario mundial, no solo Chile, sino que además otros fenómenos que han ocurrido a lo largo de la década, hay que ver un poco lo que ha significado este juego de que el capitalismo y la democracia liberal ya no son el único referente, sino que hay varios matices respecto de capitalismo y varios matices respecto a lo que es una democracia liberal. Porque tenemos, por ejemplo, el fenómeno que ocurrió con la primavera árabe, la salida de Inglaterra o la eventual salida de Inglaterra de la zona euro. Claro. Bueno, el mismo tema Chile, Venezuela. Ahora si quiere salir del Reino Unido también. Además, entonces tiene un sinnúmero de fenómenos y por otro lado la irrupción del movimiento feminista, que también no hay que dejarlo de lado, y la mayor conciencia medioambiental. Entonces hay bastantes temas que están dando vuelta en el aire y que significan de que no solamente Chile cambió a partir del 18 de octubre, sino que el mundo ha estado cambiando. Y ese cambio tiene que ver con que no va a haber una sola forma de democracia liberal, sino que muy probablemente existan varias expresiones de cómo tiene que ser una democracia. Probablemente ahí podemos enlazar, ¿cierto?, esta información que estás entregando, Cristian, y que me parece un muy buen análisis, para enlazarlo con el tema constitucional. Alfredo. Sí, un poco también retomando o tomándome las palabras de Cristian, yo creo que estamos terminando una década, aun cuando técnicamente se dice que la década empieza a contar del próximo año, ¿no? Es la nueva década. Claro. ¿Para qué vamos a discutir el calendario juliano y el gregoriano? Claro. Pero astronómicamente, bueno, leía un artículo que técnicamente la década comienza el próximo año. Pero bueno, solayemos ese tema. Yo creo que estamos terminando una década con muchos matices, con varias contradicciones. Yo creo que claramente hay por así decirlo, una crisis de la democracia representativa. Yo soy un demócrata convencido, creo en la democracia. Yo creo que la democracia tiene que ser profundizada. Tenemos muchos
temas en el mundo. Está el tema de los independentismos, como el caso de Cataluña, que también, digamos, ha calado profundamente esta década, y otros más en otros lugares del mundo. El caso también de las elecciones que sucedieron en Escocia, cuando Escocia también tenía una aspiración independentista hace algunos años atrás. Entonces yo creo que estamos viviendo fenómenos de carácter político, fenómenos de carácter económico bastante interesantes. Fenómenos de carácter social. Social, también hay una irrupción muy fuerte del tema medioambiental, hay una conciencia ambiental, yo diría, creciente. Y tenemos nuevas generaciones que están empezando a actuar, y nuevas generaciones que tienen valores, no diría que son mejores o peores, pero sí diferentes, o valorizan en forma diferente ciertas cosas que en las décadas anteriores se valorizaban menos. El tema medioambiental, el tema, por ejemplo, la dignidad de la mujer, es todo un tema hoy día. El tema de la protección de los niños, el tema de la protección a la tercera edad. No nos olvidemos que dentro de pocos años Chile va a tener una población relativamente mayor de los 50 años. Promedio. Claro. Entonces también hay nuevos temas que van irrumpiendo. Ahora, precisamente con lo que tú me preguntabas de la Constitución, yo creo que estamos en un campo tremendamente fértil de ideas, de discusiones, de conversación y de diálogo para poder plasmar el país que queremos. Yo soy un convencido de que todas estas cosas, a lo mejor puedo ser iluso, no sé, pero soy un convencido de que todas estas cosas van a traer un país mejor, una sociedad mejor, una sociedad más justa. Ahora, por supuesto, para esto tenemos que responsabilizarnos cada uno de nuestro papel y de nuestro rol como ciudadanos. Como actores. Y responsabilizarnos también de la discusión. La discusión tiene que ser una discusión basada en argumentos, no basada en la violencia. Yo no creo en las discusiones de funas y de descalificaciones, ni creo tampoco en la violencia, por supuesto. Entonces yo creo que los argumentos tienen que ser sólidos, inteligentes, razonados, de tal forma que podamos encontrar un punto que nos coloque a todos en una situación de perspectiva de cuál es el país que queremos. Sí, ¿cuál es el país que queremos? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es el país que queremos? Pensando, ¿cierto?, en que esta modificación que ya se aprobó, ¿cierto? Ya se aprobó en el Congreso, que efectivamente va a haber modificación constitucional. O sea, por lo menos plebiscito. Por lo menos vamos a tener plebiscito, gracias Cristiano por la precisión, por lo menos vamos a tener plebiscito. Y ese es un avance, ese es el gran acuerdo que un poco permitió descomprimir, ¿cierto?, esta realidad. Pero ¿cuál es el país que queremos? Tomando un poco de tus palabras, Alfredo, lo peor ya pasó, dijo el presidente de la República. Constitucionalmente, para seguir matizando con materia constitucional, ¿cierto?, un poco generando el escenario para lo que va a ocurrir a contar de abril y preparándonos, ¿cierto?, para eso, el presidente dirige la nación, tiene la responsabilidad de la gestión. Entonces, lo peor ya pasó, dice nuestro principal gestor, nuestro primer mandatario, que tiene el primer mandato social. Cristiano. Sí, yo creo que él se equivoca en el análisis o trata de mostrar un poco toda su estrategia de hacer oídos sordos y esperar o apostar más bien al desgaste del movimiento social. Al decir lo peor ya pasó, en realidad no ha pasado nada, porque todavía la gente sigue manifestándose, muy probablemente, claro, por el fenómeno de las vacaciones y porque también hay un desgaste natural. El fenómeno va a decantar un poco, pero va a seguir activo y probablemente en marzo retome fuerza, porque además viene en abril es la elección el plebiscito, digamos, para ver el cambio constitucional. Pero el elemento constitucional, como nosotros hemos discutido, es uno de los ejes de este conflicto. Faltan otros dos todavía por resolver. Entonces, pensar de que lo peor ya pasó o señalar como que lo peor ya pasó, en realidad no entender nada del problema, porque el cambio constitucional nos va a permitir implementar soluciones de largo plazo, pero hay cuestiones un poco más inmediatas que tienen que ver con el orden público, que tienen que ver con la mal llamada agenda social, que en realidad es una agenda política, y que hay medidas al alcance que todavía no se han implementado ni
se ve ningún esfuerzo en realidad por avanzar en esas materias. Lo que se ha dicho, lo que se ha tratado de implementar, o lo poco que se ha avanzado, quizás hay sectores que dicen que son maquillaje, es un maquillaje nomás que se le ha hecho al modelo, que en definitiva es el modelo el que fracasó, y la pregunta es, ¿qué modelo generamos? A propósito de lo que establece la propia Constitución, ¿cierto? De esta división de poderes, ¿qué modelo generamos? ¿Qué país queremos, cierto? La hoja de ruta da la impresión que no tuviera una dirección. Por eso que hago la relación con la Constitución, ¿cierto? Política de la República, y esta obligación que tiene el primer mandatario, ¿cierto?, de gestionar y dirigir los destinos del país. Claro, pero por ejemplo, mira, tú ves en la agenda legislativa, el presidente todavía tiene dentro de su tramitación la reforma tributaria o la modernización tributaria, que fue el caballito de batalla de su campaña electoral. Por lo tanto, él todavía sigue hablando al público que lo eligió, y el público que lo eligió evidentemente que tenía aspiraciones de una modernización tributaria, en el fondo deshacer todo lo que se hizo en la era Bachelet. Ahora claro, al poco andar los anuncios de Piñera tampoco estuvieron muy acorde con lo que él prometió, porque el proyecto originalmente ingresado, cuando Piñera ya asume el mandato, no tenía rebaja de impuestos para las empresas, y básicamente su corazón era la reintegración del sistema, que es un tema largo a entender, que no tiene sentido explicarlo acá, pero finalmente insiste con una modernización tributaria que está puesta en la agenda para seguir en discusión en marzo, y me parece que si es que vamos a discutir una modernización tributaria, debería ser para ver cómo recaudamos más, no cómo le apostamos al crecimiento, porque finalmente las demandas de la gente lo que está señalando es que quiere más presencia del Estado, y eso solo se logra con mayor aporte fiscal. El senador Bianchi decía acá en una entrevista que estuvimos analizando, de que de alguna otra forma se están incorporando proyectos, ¿cierto? Que esto no lo dijo, no ocupó el concepto de maquillar, lo ocupo yo, pero que da la sensación que son proyectos que se están implementando, que van maquillando esto, pero no se toca nada importante, nada de fondo, nada relevante. No se tocan las ISAPRE, no se tocan las AFP, no se toca, por ejemplo, el tema del combustible. ¿Se fijan? El elevado precio en Puerto William. Escuchaba también aquí en la radio al presidente del sindicato de NAP Magallanes. En Puerto Williams el valor del combustible está sobre los 1.100 pesos. Entonces eso genera un costo de vida relevante, importante. Sí, mira, yo creo que hay muchos matices en lo que tú estás planteando, lo que plantea Cristian. A ver, voy a dar una opinión simplemente. Yo creo que el presidente de la República está más preocupado de la teoría de las conspiraciones, o de las, no sé, buscando como un enemigo, ¿no? Hay un sector que las grandes teorías de las conspiraciones, como una declaración que hizo un diario extranjero hace algunos días atrás. El enemigo poderoso que es él. Claro, y yo lo veo poco preocupado del tema de asumir de que aquí hay una demanda social que está vigente, que va increciendo. Es cosa de hablar con las personas por la calle nada más. No estoy hablando de las personas ni siquiera que anden en manifestaciones, estoy hablando de gente de la tercera edad, estoy hablando de estudiantes, estoy hablando de señores que se van a enfrentar a la jubilación prontamente. Entonces yo creo que hay una voz de Chile que no está siendo escuchada con la atención suficiente. Si tú analizas la encuesta CADEM, la última, sí, el 94% de las personas en Chile, o en base a esa encuesta, pretenden o quieren o desean de que el sistema previsional se modifique. El 94%. O sea, ahí ya ni siquiera hay una discusión sobre ese tema. Pero no hay una discusión, claro, desde lo social, desde esa plataforma, pero el tema no se ha tocado, ¿te fijas? No. Sí, se ha hablado del pilar, agenda, se ha hablado del pilar solidario, pero eso es mínimo minimorum, eso es el desde, como lo escuché una vez decir aquí a Cristian, es el desde, ¿no? Yo creo que el tema de la previsión, el tema de la seguridad social es un tema que está en plena discusión. Incluso hay autores, y recomiendo leer a un autor chileno que se llama Alejandro Solimano, que es economista, que escribió un libro que se llama Pensiones a la chilena. Y yo creo que da una visión muy clara
acerca de cuáles son las aspiraciones que tiene este país y la falta de seguridad social que nosotros tenemos. Ayer escuché al señor Larraín, que es uno de los ejecutivos de la Asociación de AFP. Tiene que haber una protección. Que muchos economistas no estuvieron de acuerdo, hubo una gran discusión en Alemania, pero se hizo. Creció 20 puntos el endeudamiento. Exactamente, después fue bajando paulatinamente, obviamente que el endeudamiento tiene que ser
en que están esperando que Chile justamente dé un impulso en ese ámbito. Obviamente significa también mantener controlado el gasto público, significa hacer una serie de ahorros. Yo creo que también el aparataje público tiene que entrar en una política de austeridad. O sea, hay cosas que definitivamente en ciertos sectores del ámbito público debiesen, digamos, eliminarse. Pero hay un sector también ahí de la política, principalmente de los partidos de derecha, que dice que el Estado no es un buen administrador. Y eso es una conducta ideológica, ¿te fijas? No, pero eso es dogma. Desde la práctica, Cristian, tú que has estado sentado ahí en el sillón de Hacienda, por lo menos en el área regional. O sea, hay que dejarlo claro lo que Alfredo está señalando. Cuando un economista habla, ahí no hay cátedra. Cuando un tributarista habla, tampoco hay cátedra. El único que pudiese hablar sin dogma es un matemático, porque 2 más 2 va a ser 4 en todos lados. Pero en lo que son las ciencias sociales, la inspiración es política. Por lo tanto, siempre va a haber primero que todo una solución política. Y la implementación de esa solución recién viene a ser técnica. Pero no podemos colocar la cara delante de los bueyes y pensar o apostar a que vengan los técnicos a definir cosas, porque primero hay que saber qué origen y qué tendencia tienen esos técnicos, porque estas soluciones técnicas finalmente conducen a la doctrina que tiene el técnico que les habilita. Entonces, cuando se habla aquí que el endeudamiento es malo, que el Estado es mal administrador, que los fondos de pensiones son de los trabajadores, todas esas cuestiones son normales. En la práctica eso no es así. Claro. En la práctica esa cuestión no es así. En la práctica ningún economista ha podido predecir una crisis. Los economistas son muy buenos para explicar lo que pasó, pero jamás han predecido lo que va a pasar. Entonces, porque se trata de ciencia social, y eso hay que tenerlo claro. Es una ciencia social, tan social como la sociología y tan social como la ciencia política. Entonces no lo coloqué en un grado excesivamente científico, numérico, matemático, algo que realmente tiene otro componente que es bastante... Si no, los problemas no se gustaría solucionar el mundo. Exactamente. Es bastante abstracto, y además que se basa en supuestos, y muchos de esos supuestos en el camino no se cumplen. Si también está el supuesto de que los privados administran mejor. Se basan variables que algunas se toman más en cuenta que en otras, y así sucesivamente otras se dejan más estables. Claro. El famoso ceteris paribus. Entonces, es que no, claro, si tú analizas una sola variable y dices ceteris paribus, o sea, todas las demás es imposible si todo es dinámico. Y mira, además que hay una cuestión lógica y una cuestión de lógica, pero de lógica. ¿Por qué el Estado va a ser mal administrador y el privado va a ser un buen administrador? Cuando lo que hemos visto en la experiencia es que el privado primero corrompe, segundo se colude, tercero abusa y cuarto todas las ineficiencias las traspasa a precio. Finalmente el consumidor es el que termina pagando todo. Entonces no es cierto que la empresa sea más eficiente que el Estado, eso es un dogma. Sí, eso es ideología, de otra forma. Yo creo que en algunos se mal utiliza, digamos, todos tenemos una carga, por favor, ideológica, y antes que la ideología doctrinaria, ¿no? Claro. De acuerdo a nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras convicciones más profundas. Yo creo que el Estado en algunos casos es un mal administrador, pero